Hola y bienvenido a Mi Corazón de Mujer. Este es el segundo video donde estamos hablando de un tema maravilloso, un tema que yo estoy segura que te va a llevar a conocer más íntimamente lo que es Dios Espíritu. Y estamos junto a Fabi Rangel. El tema de hoy es un lenguaje especial. Y anteriormente, en el primer video, Fabi estaba diciendo algo maravilloso, algo hermoso que a mí me tocó mucho en el corazón porque es parte de mi testimonio. Dice, no necesitas estar listo para comenzar a hablar en lengua, porque esto es una arma que el Espíritu Santo nos está dando para que podamos avanzar en ese camino que estamos comenzando en nuestra vida cristiana con Jesucristo. Y me gustaría contarte un poco mi testimonio. Cuando yo cumplí mis 21 años, puedo decirte que vengo de una familia cristiana, de padres pastores, de mi abuelo pastor y todo el resto, pero yo nunca, hasta mis 21 años, no estuve en eso, quiero hablar en lenguas. Es real, estaba más con un pie en el mundo que realmente en la iglesia. Y recuerdo que en ese momento, el único testimonio que tenía era una amiga Marlene, por cierto le mando un gran beso, porque ella me ayudó mucho. Su vida, su amor, su encanto para con Jesús me atrajo el de buscar más de Dios. Pero cierto que en ese instante yo no estaba, por decir, a fondo buscando de Dios. Y cuando estaba haciendo mis cumpleaños de 21 años, esa misma noche que cumplía 21 años, yo fui bautizada para hablar en lenguas. Fue algo que solamente mi respuesta para mí fue que mi corazón estaba comenzando a creer en Jesucristo. Mi corazón estaba comenzando a desear, a vivir esas cosas hermosas que en Jesús tenemos. Cierto que yo no le estaba pidiendo, yo no estaba en esa relación de querer conocer quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, porque la verdad es que no estaba firme en iglesia. Pero mi amiga sí lo estaba. Mi amiga sí me estaba hablando y dando testimonio del amor de Dios. Y esa noche yo comencé a hablar en lenguas. Y algo que a mí me sorprendió fue que del momento que yo comencé a hablar en lenguas, yo comencé a comprender todo lo que yo estaba hablando en lenguas. Era un lenguaje especial, como dice la hija de Fabi. Ese lenguaje especial me hacía comprender que lo que Dios me estaba diciendo era, Mari, te amo. Tal como tú eres, yo te amo. No mires más tu pasado, no lo estoy tomando en cuenta. Yo te amo tal como tú estás. Y te perdono esto nunca te he tomado en cuenta y quiero que vengas hacia mí. Y me recuerdo que me dio una palabra. La verdad que yo nunca, Dios es testigo, había leído la Biblia. Siendo que nací en una familia cristiana, yo nunca había leído la Biblia. Y esa noche, cuando estaba hablando en lenguas y cuando comprendí esas lenguas que estaba hablando, eh, se me abrieron muchas cosas en el mundo espiritual, en lo que yo estaba viendo y aprendiendo. Y de pronto Jesús me dijo un versículo que estaba en Jeremías y yo fui y lo busqué. Algo que me sorprendió bastante, que hasta ahora yo digo, wow, realmente eras tú, Señor Jesús, esa noche, porque del momento que yo tuve el versículo en mi mente, la palabra, fui, cogí la Biblia y lo encontré. En un instante, yo ni sabía dónde se encontraba. Yo tenía el conocimiento que había el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero nada más, porque lo demás era de la escuela bíblica o la escuela que hacía la escuela dominical, pero tampoco no era tan seria yo en eso. Entonces, para mí esa palabra me habló, paf, y me llenó de vida. Hasta el día de hoy he aprendido muchas cosas porque realmente, como dice Fabi, cuando yo siento que esta presión está subiendo en mí y que, wow, no sé qué más hacer, el orar en lenguas me llena de paz, me da sabiduría, me hace tener el discernimiento de las cosas que me están queriendo atacar y me da la fuerza para levantarme, someterme a Dios y resistir al enemigo como tengo que hacerlo, porque esa es la autoridad que Jesucristo me ha dado. Y me gustaría hacerte una pregunta, Fabi. ¿Quién ora en lenguas? ¿El Espíritu Santo es quien se apodera de nuestro cuerpo o somos nosotros?
Te hago esta pregunta porque hay muchas enseñanzas que lamentablemente han perdido el valor, la importancia de lo que el Hijo de Dios, el cristiano, tiene que saber. Bueno, pues cuando oramos en lenguas, como dije, para poder hacerlo, uno tiene que abrir la boca. Abrimos la boca y lo empezamos a hacer. Entonces yo puedo decir que si uno abre la boca, uno también puede cerrar la boca. Pero aquí hay muchas cosas donde a veces por no conocer bien el propósito de algo, lo pensamos que me voy a poner en la calle a hacerlo y exponerme a mí y que la gente, en lugar de bendecir a la gente, se sorprenda y diga, a ver, esta persona está media mal de la cabeza. Entonces, debemos de entender esto, donde el Espíritu Santo no te va a llevar a hacer algo que no va a bendecir a los demás. Igual, lo puedo repetir, o sea, uno es el que abre la boca y uno también puede decir, bueno, ya, tenemos un control y dominio sobre nosotros, un autocontrol, entonces debemos de hacer parte de tomar bien esto, lo que tenemos, este control que tenemos de nuestro cuerpo y no hacerlo para que los demás nos estén viendo y vayan a pensar que pues estamos mal y en lugar de que lo quieran hacer, vaya a ser un obstáculo para que no lo quieran hacer. Hermoso, me encanta, me encanta. Y este tema tan sencillo, lo vuelvo a decir, y tan poderoso. Y Mari hablaba de su testimonio y yo decía, bueno, yo hoy tengo un testimonio. ¿Saben qué? Se me juntó tantas cosas ahora. Era como que todo estaba dando mal en la parte técnica, en todo. Y me fui a orar en este lenguaje especial, ¿no? Y fue hermoso porque yo le decía, no sé cómo vamos a hacer, no sé cómo voy a hacer. Y me sentía en sus brazos y ahí mientras más fluía en ese hablar en lenguas, recibí toda la dirección. Y él me dijo, está todo hecho, ¿no? Está todo hecho, solo tenés que creerlo. Y me levanté en fe, increíble cómo se fueron dando las cosas, que hasta me llamaron a mí los de internet para darme la solución, ¿pueden creer eso? Entonces, el hablar en lenguas, para mí, yo si les comento algo, no me voy a ir desde el inicio, desde la primera vez que hablé en lenguas, que me llegó a algo sobrenatural y que tuve muchas experiencias. Pero yo quiero hablarlo desde algo que habló Fabi, el practicarlo. Después de que yo conocí al Señor, no había conocido la gracia, estaba en una iglesia bien religiosa, más legalista, más mezclada, ¿no? Entre ley y gracia. Entonces, como yo a veces no cumplía, si me levantaba a las 6 de la mañana para ir a la oración de las 6, o el ayuno los miércoles y viernes, o las cosas, y rápidamente me condenaba, porque siempre tuve ese problema de condenarme muy rápido, y como que necesitaba hacerlo todo bien para agradarle a Dios. Entonces yo dije, yo no puedo, no soy digna de orar en lenguas. Yo ya lo había recibido, sabía que estaba ahí, yo lo creí, pero no lo practiqué. Y hubo un buen tiempo, mucho tiempo, ¿no? Después que me fui poco a poco acomodando, siendo religiosa, hasta me sentí apartada y con tantos errores, pensaba que, no sé, que ya era difícil agradarlo a Dios. Y cuando lo hallas tan difícil, es como te vas apartando. Y después de todas las cosas que pasamos, ya aquí en Brasil, donde escuché el mensaje de la gracia, ¿no? Donde escuché más que un mensaje de la gracia, porque la gracia es Jesús, ¿no? Disculpen, lo hablé mal, porque no es un mensaje, no es una doctrina, es Jesús. Cuando entendí la revelación de Jesús y su amor y su voluntad, ¿no? Estaba yo desesperada buscando una sanidad, un milagro para mi hijo. Entonces, cuando yo entendí ese amor de Dios, empecé a comprender su carácter y estaba, me acuerdo, leyendo un estudio de Kenneth Hagin, El nombre de Jesús, y estaba así tan llena de la palabra, sucede algo con Bruno, terrible, ¿no? Se desmaya, es algo terrible, no tengo un comprobante, pero prácticamente lo vi como muerto.
Y como yo estaba yendo de la palabra, pero ya no, en ese momento, cuando ves una realidad, ¿no? No supe cómo actuar. ¿Saben qué? Yo recordé, el Espíritu Santo me recordó que yo lo tenía. Y fue algo así que empecé a hablar en lenguas. Pero fue tan hermoso, les hablo de hace 8 años, ¿no? Que fue mi primer año, son 9 años aquí en Brasil. En mi primer año fue mucha incredulidad, mucho sufrimiento. Y ya terminando ese primer año, viene esa revelación del amor de Dios a través de Jesús. Y les hablo que ya era cristiana. Yo ya era cristiana, yo ya era religiosa. Pero esta verdad que me hace libre, esa revelación del amor de Dios sin condiciones, no por lo que haga o no haga, por lo que Jesús hizo. Entonces, cuando me pongo a orar en lenguas, fui tan guiada, no me voy a entrar en detalles porque si no, ya no las dejo hablar ni a Fabi, ni a Mari, ni a Roxana contando toda la historia, ¿no? Pero fue tan hermoso cómo recibí así la guía y fue el amor de Dios, el socorro de Dios, verlo a Bruno reaccionar, verlo perfectamente y nunca más lo dejé. Nunca más. Fue un fluir de orar en lenguas y en ese caminar el diablo se me venían pensamientos, porque no era que se me venía una voz, ¿no? De afuera que me decía, hola, no, era como un pensamiento mío, ¿no? Porque es así ese trabajo del diablo en nuestra mente, donde me decía, te estás inventando, ya no es tuyo, o lo estás copiando de alguna persona que lo escuchaste, o cualquier cosa, como para que yo no continúe haciéndolo. Y a veces me quedaba así, pero lo seguía haciendo. Y cuando escuché un estudio, ¿no? De Andrew Womack, de los beneficios de hablar en lenguas, para mí fue así, wow, ¿no? Donde Andrew decía que él también pasaba por eso y que él muchas veces usaba la fe que iba por encima de su razonamiento, de su mente, y sabía que tenía que ser más fuerte, que es del espíritu. Cuando entendemos también un estudio que para mí fue fundamental, espíritu, alma y cuerpo, fue como que me animé y decía, es la oración de mi espíritu con el Espíritu Santo. Entonces, en sí mi testimonio es a que yo lo dejé de practicar y cómo me hizo bien practicar algo que yo ya tenía, que él ya me dio, y que es tan sencillo como dice Fabi. O sea, es tan práctico, recibís a Jesús, recibís al Espíritu Santo y podés hablar. Lo único que tenés que hacer es hablar, ¿no? Hablar. Entonces, muy sencillo. Y este tema, Fabi, que es tan sencillo, ¿no? Terminando ya ese pequeño testimonio que les comenté, y que yo deseo, ¿no? Que alguien de las que esté escuchando, si habla en lenguas y dejó de hacerlo, vuelva a hacerlo, practique, es algo maravilloso. Como dijo Fabi, es un privilegio para nosotras, no para nosotros, para todo aquel que cree. Entonces, Fabi, este tema tan sencillo, que es un privilegio, que es tan hermoso, te hago una pregunta. ¿Por qué este tema tan hermoso, sencillo, práctico, puede causar, puede tener tanta controversia, puede ser tan polémico? ¿Por qué es tan mal entendido que mucha gente hay un grupo que lo rechaza, no lo cree, piensa que ya pasó? Hay otros grupos que hacen mucho show, si se podría decir, porque fui aquí en Brasil a muchas iglesias donde las personas que oraban en lenguas parecían que perdían el control hasta de su cuerpo. ¿Y por qué? ¿Por qué se enseña mal? ¿No? ¿Qué nos podés decir de esto? ¿No? ¿Por qué algo tan hermoso y tan sagrado que sabemos que el diablo no quiere que lo hagamos llega a ser tan polémico? Pues aquí es como la ley del propósito. Cuando ignoras el propósito de algo, abusas de él o pierdes el beneficio que te puede traer esto. Entonces, aquí es donde no se enseña de una manera correcta, no se ve el propósito, el beneficio que podemos tener de esto, y o abusamos, porque como mencionabas, hay dos grupos, el que abusa de este don que tenemos, de este beneficio que tenemos, o la otra parte que dice, pues mejor no hables de esto, y pierden el beneficio que esto nos trae.
Entonces, si se enseñara de la manera correcta, yo he visto las dos partes donde hay personas que no quieren saber nada de esto, porque no se sienten dignos, porque piensan que no ha caído la magia sobre ellos y se caen y empiezan a hacerlo, y no va a pasar esto. A lo mejor hay personas que pueden decir, bueno, yo lo recibí de esta manera, de repente me caí y empecé a hablarlo. Bueno, a lo mejor sí, pero no todas las personas lo viven de esta manera. Hay personas que pueden vivir 30 años y piensan que no lo pueden hacer, o 40 años o los que sean, que no lo pueden hacer, pero no lo pueden hacer porque no abren la boca. Es el único obstáculo que nosotros podemos tener. Cuando yo empecé a conocer de esto, yo al principio no entendía, o sea, no entendía porque no conocía bien el propósito que tenía esto. El lenguaje especial no lo conocía, me lo enseñaron de una manera donde me estaba perdiendo de este beneficio por no conocer este propósito, y me estaban enseñando que solamente era para ciertas personas capacitadas. Yo dije, no, pues yo no estoy capacitada, no soy apta para esto, no estoy madura todavía, porque así lo vi de esa manera. Yo tenía 18 años y me empezaron a enseñar eso y dije, no, pues no, tendré que esperar no sé cuánto tiempo. Y sí, la verdad sí perdí mucho tiempo por no conocer el verdadero propósito de esto. Y hasta que pasaron, yo creo que muchos años, y alguien me lo enseñó de la manera correcta. Me enseñó el verdadero propósito de esto y me dijo, esto es un privilegio que tienes. Y yo ya lo tenía desde años atrás, pero no estaba haciéndolo porque yo no quería abrir la boca, porque mi cerebro me decía que estaba loca, porque qué mal te ves hablando, no eres tú. O sea, no es el espíritu, eres tú que estás inventando cosas. Y yo cuando escuchaba esto decía, no, pues mejor no. Y perdí un tanto de años por no conocer el verdadero propósito. Entonces, es esto lo que pasa, y hay mucha, como decías, polémica, mucha controversia, porque no se explica el verdadero propósito de esto. Y es algo que todos necesitamos, lo necesitamos. Y sí puedes vivir sin él, pero es mejor vivir bien a estar sobreviviendo y estar ahí como que cansándote y pues uno se cansa, en sus fuerzas se cansa. Entonces debemos de conocer bien el propósito para no abusar de él o para no perdernos de este beneficio. Super. Amén, amén, realmente, qué interesante, ¿no? El que podamos verlo desde ese lugar y que podamos replantearnos estas preguntas que creo que todo cristiano, ¿no? Todo aquel que escucha por ahí cuando uno dice este lenguaje sobrenatural, porque ahí está el tema. Nosotros en el momento que viene Cristo a nuestra vida sabemos que dice que dejamos de ser esa vieja criatura para pasar a ser la nueva en Cristo Jesús. Y el tema está que cuando nos desayunamos a que es espiritual, no es de nuestro físico, de nuestra mente, sino que es renovándonos, sí, pero la parte espiritual cambió y yo tengo que empezar a aprender a vivir esa nueva vida. Uno de los beneficios es esto, ¿no? El poder empezar a hacer uso de algo que Dios nos regala, porque es un don, para que lo podamos usar, ¿no? Que eso es maravilloso. Y yo creo que con respecto a lo que decías de lo que uno, cómo lo recibió y demás, me venía a mí que cuando recibí a Cristo también yo escuchaba a quien en ese momento fue el instrumento para que en ese momento del pozo de mi vida en que estaba, que vino Jesús y hizo así, me rescató, pudiera salir, ¿no? De ese lugar, fue Él con su mano extendida. Yo escuchaba en los primeros tiempos que iba a orar con ella y hablaban lenguas. Yo decía, pero esto todo se lo está inventando. Ay, ¿qué está diciendo? Pero esto para mí es, y era como que mi cabeza mientras oraba, a pesar que era como una lucha, ¿no? Porque por un lado yo estaba en la oración y estaba sabiendo y queriendo conocer más, pero era como esa cosa en el razonar, ¿no? Y ahí es el punto, porque cada uno está contando su testimonio cortito, ¿no? Acerca de la manera, y yo recibí a Cristo en el bautismo en aguas, por ejemplo. Cuando me hicieron la inmersión en agua, me levantaron y yo empecé a borbotones de lenguas en mi boca, que yo era la que estaba en su momento diciendo, ay, pero ¿qué es esto? Es una locura, esto es todo inventado. Fue como que me dijo, a ver,
Dijo, ¿qué? ¿No? Y fue de ahí que no paré nunca más, fue un fluir, ¿no? De lenguas. Y uno dice, Dios es estratégico, Dios es creativo, Dios, cada uno es especial, cada uno recibe de la manera, pero que todos tenemos, hoy está quedando claro, plenamente con lo que compartía Fabi, ¿no? De que todos lo tenemos, pero nosotros decidimos quién abre o cierra la boca, ¿no? Así como decimos, o nos quedamos en la parte natural o pasamos a vivir una vida sobrenatural. Y una vida sobrenatural tiene parte con esto, con este lenguaje especial que hoy estamos hablando, ¿no? Así que también quería preguntarte, Fabi, sé que tanto vos como César están trabajando mucho en lo que es Caris ahí en México, sé que son maestros que están ahí a pleno discipulando, enseñando por las redes y demás, y sé que es un punto importante, por eso hoy estás con nosotros, lo que tiene que ver a el lenguaje de lenguas, cómo hablar, cómo haces para ese que se sumó a una de las reuniones de ustedes, y ustedes dicen, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué técnicas, qué didáctica como docente yo aplicaría para que esta persona pueda saber qué paso debe seguir para poder empezar a hablar en lenguas, ¿no? Por eso decíamos, dejarte, como hoy diciéndote, a ver, Fabi, estás en tu discipulado, entramos 3 mujeres hoy que no hablamos en lenguas, y vos estarías enseñándonos a hacerlo. ¿Cómo sería tu clase? Porque hoy sé que va a haber personas que van a estar sumando este video y que no lo van a saber y van a decir, ¿de qué se trata realmente esto, no? Ok, pues primero empezar a explicarles qué es esto. Si, bueno, depende si la persona conoce, no conoce, de ahí se parte, es lo que yo hago. Tengo muchas llamadas donde nos hablan preguntando y así, donde quieren hacerlo, otros donde no conocen nada, pero buscan ayuda. Entonces de ahí parto yo, o sea, cómo es la situación de la persona, si conoce, si no conoce. Vamos a suponer que conocen más o menos. Entonces, y lo que yo hago es empezar a explicarles qué es esto y cuáles son los beneficios de esto. Porque seguramente si estas personas están buscando ayuda es porque ya se cansaron en sus propias fuerzas. Y muchas veces pasa eso donde ya no sé qué hacer, necesito ayuda porque ya me cansé, me está pasando esto, estoy enfermo. Eso es lo que normalmente me dicen. Entonces aquí es donde yo saco el arma secreta y le digo, esto es lo que necesitas. Necesitas esto es la solución para tus problemas. De si estás enfermo, vamos a suponer que alguno de ustedes esté enfermo, esto es la solución, necesitas este lenguaje especial. Y de esta manera, tus emociones, todo tú te vas a alinear a lo que dice tu espíritu, a lo que dice el espíritu. ¿Y qué dice el espíritu? Que tú estás sano. El espíritu dice que tú estás sano, que Jesús ya pagó el precio y tu espíritu está perfecto. Tu espíritu está brincando de alegría. Tu espíritu no está triste, tu espíritu no está deprimido. Vamos a suponer varias situaciones donde normalmente la gente se acerca. Tu espíritu no tiene estos problemas. Tu espíritu está sano como Jesús. Entonces, amén, la manera en que tú vas a poder entender esto es, necesitas este lenguaje especial. Ok, ¿y cómo lo hago? Pues lo primero es que lo quieras. Lo quieres, así como cuando recibiste a Jesús, vamos a ponerlo en práctica, a pedirlo. Tú lo quieres, pídelo. Y si lo pediste ahorita, ya lo tienes. O sea, ya está en ti. No hay otra cosa que hacer, ya está en ti. Entonces, ahora lo que decía, una de las manifestaciones es el empezar a hablar de esta manera. Y pues ya depende de cómo esté. Yo lo he hecho por videollamada también, a otras ciudades, países incluso. Y lo que hago es, pues, nos ponemos primero agradecer. Primero tenemos que agradecer. Entrar en un tiempo de gratitud por tu vida, por todo lo que tienes, porque estás X, o sea, por todo. Agradecer y después empezar a ponerlo, a ejercitarlo, empezar a lo que salga, yo siempre les digo, una palabra, un sonido, una frase, lo que salga. El espíritu te va a dar las palabras que tengas que decir y tú solamente abre tu boca. Vas a abrir tu boca y vas a empezar a decir lo que sea.
lo que él te esté poniendo, y a lo que sea me refiero hacia un sonido, una palabra, una sílaba. Y yo siempre les digo, o sea, como un bebé dice, nada más le hizo, y tú dijiste, ay, ya me dijo mamá, y ni siquiera te dijo mamá, nada más dijo un sonidito. Entonces yo les digo, eso, dilo, y a lo mejor no puedes decir más, pero con eso, y vamos a ejercitarlo día a día. Y siempre les explico, no en el primer momento es en automático que vas a decir. El caso de Rosana, que está diciendo que ella literalmente salió del agua y empezó a hablar, a lo mejor ella no sabía ni qué estaba pasando. Sí hay casos así donde las personas de repente sin saber empiezan a hacerlo, pero no pongamos eso como que así tiene que ser. Exacto. Porque como Mari, ella tuvo otra experiencia de hacerlo, yo también, donde yo me tardé a lo mejor 8 o 9 años en hacerlo porque no sabía lo que era. Entonces, es diferente, no es una sola manera, no todos lo vamos a recibir como Rosana, no sé, yo creo que pasa de esa manera y pasa de otras maneras también. Entonces, sí. Ahora a lo que yo voy es empezar a ejercitarlo. Sonido, frase, palabra, lo que sea. Y si hoy dijiste 2 frases, perfecto. Y mañana a lo mejor dices otras 2 frases y otra palabra y así. Y va a llegar el momento, como les decía a esta persona que me habló y me dijo, ya pude entender lo que estaba diciendo. Ya estaba interpretando esto que ya estaba diciendo. Entonces, vamos así de esa manera, ejercitándolo día con día, y es diferente en todos. A lo mejor yo lo empiezo a practicar, a decirle a alguien y esa persona empieza a decir muchas palabras. Sí puede pasar, como Rosana o como otros casos que conozco, pero no es la única manera. Entonces, de esa manera lo vamos enseñando. Amén. A empezar a hacerlo primero, pedirlo. Ya que lo pediste, ya lo tienes, y ahora empezar a ejercitarlo. Amén. De esa manera. Amén. Amén. Ay, chicas, a mí me encantaría aumentar un versículo porque lo que estamos hablando es maravilloso. Y algo que a mí me ayudó bastante en mi vida fue, por ejemplo, esto es lo que dice en Romanos 8:26. Y solo es un cortito, lo voy a explicar también. Dice, de manera similar, el Espíritu Santo se apodera de nosotros en nuestra fragilidad humana para empoderarnos en nuestra debilidad. Por ejemplo, a veces ni siquiera sabes orar, ni sabemos cómo pedir las mejores cosas, pero el Espíritu Santo se levanta de dentro de nosotros para interceder en nuestro nombre, suplicando a Dios suspiros emocionales demasiado profundo para las palabras. Lo he leído en la versión La Pasión, que me encantó esa versión. Y algo que quiero explicar en este versículo, porque hay muchas personas que lo están comprendiendo mal. Si vamos al original griego, esta palabra, nuestra fragilidad humana, está hablando de la raíz que es la enfermedad. Cuando yo tengo un dolor, una enfermedad, sea un cáncer, pues tengo un dolor. Sea una fiebre, pues me produce el dolor muscular. Sea que tenga mal en la muela, pues me produce un dolor. ¿Ya? Está hablando de una enfermedad, algo que es físicamente lo estamos sintiendo. Entonces el Espíritu Santo viene y nos da un poder. Es más, es de una manera como 1000 dinamitas que es Él que entra a la brecha para interceder por nosotros. Es ese poder que Él nos da. No es que el Espíritu Santo venga, me da ese poder y luego se vaya de mí. No, como decía Fabi, ya somos uno con el Espíritu de Dios. Eso ya está dentro de nosotros. Pero cuando estoy enferma, físicamente, cuando tengo eso que no puedo, no sé cómo orar, pues justamente ahí el Espíritu Santo viene como 1000 dinamitas, tan fuerte y poderoso, pero al mismo tiempo violento, y Él ora por nosotros, a través de nosotros. Y eso es lo que estamos hablando en lenguas, porque Él gime del interior de nosotros. Es nuestra oración en el Espíritu.
pero está guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso, porque cuando ya estamos aprendiendo esta práctica de hablar en lenguas, sabemos que en aquellas cosas que no tenemos quizás un discernimiento como orar, el Espíritu Santo viene como ese poder en ese momento para eso específico que es en la enfermedad, cual sea la situación de la enfermedad. Pero no es que venga y se vaya, sino que está saliendo de mi interior, de mí, y se manifiesta de una manera física. Él intercede personalmente por nosotros, hablándole a Dios. Por eso es que dice que viene de demasiado profundo. Son palabras que a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo está sabiendo cómo guiarnos para orar. Eso lo encuentras en Romanos 8:26. Dime, se me viene un comentario, disculpen por favor, a lo que dice Mari, ¿no? Que muchas veces nosotros que sabemos la palabra, que por su llaga fuimos sanados, podemos reprender, podemos hacer, ¿no? Y muchas veces no pasa. Ahí tenemos el hablar en lenguas, ahí tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros. Y no solo para sanidad, ¿no? Para todo, en cualquier situación, ¿no? Prosperidad, aún para tener paz. ¿Saben qué? Aún para agradecer, ¿no? El que ora en lenguas, ora bien, ¿no? El orar en lenguas es la oración perfecta, ¿no? Porque es una fe perfecta, que no viene de nosotros, sino es sobrenatural, es de su Espíritu. Amén. 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 Hermoso, hermoso, hermoso. Amén. Amén. Sería importante también que si Fabi quiere, con algo que tenga en su corazón, ir también cerrando este video, que lo pueda hacer. Estás libre para compartir algo más, para lo que tengas en tu corazón. La idea es poder ser de edificación y también, como decíamos hoy, de ser luz para aquel que en este momento quizás algo como un tema tan importante, ¿no? Al no tener un conocimiento revelado, pueda estar siendo una estrategia del enemigo para robarle ese lugar y esa posición que tiene en Cristo, ¿no? Bueno, pues como decía hace rato, esto que tenemos para mí es un GPS, y a lo que voy con esto es que yo me subo a mi carro y voy a un lugar y pues pongo mi GPS, porque como no conozco bien la ciudad todavía y es muy grande, pues pongo mi GPS y le pongo voy a tal lugar. Y no sé si lo han notado ustedes, pero van avanzando y el GPS te dice cuidado, porque más adelante hay un carro parado. Y voy avanzando y luego dice mejor por acá, porque por acá hay más tráfico. Pues ya me voy por acá. Y luego te dice, cuidado porque más adelante hay esto, hay un bache, hay una calle así, y hasta te lo pone en color rojo, indicándote como peligro. Entonces, de esta manera, yo veo esto. Para mí es, cuando tienes este lenguaje especial, es una comunicación directa con el Espíritu y están hablando y se entienden perfectamente. Y yo he sentido donde voy a un lugar y siento que no me tengo que ir por un lugar. No tengo mi GPS prendido porque voy caminando, pero de alguna manera el Espíritu te está diciendo, ten cuidado porque por acá puede pasar esto. Y es como, todo pasa en la cabeza y yo digo, ok, mejor me voy por acá y me voy por el otro lado. Y eso, así yo lo veo de esa manera. O sea, el Espíritu siempre te va a estar diciendo, siempre te va a estar hablando y te va a indicar qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Y debemos de estar muy atentos para poder ser sensibles y escuchar esto, porque yo pienso que por eso pasan muchas cosas. Y si estamos atentos a esta voz, vamos a saber para dónde sí, para dónde no, y qué sí, y a quién ir a hablarle. Y como decíamos hace rato, de repente escuchamos nombres y yo me pongo a orar para saber qué le tengo que decir a esta persona. Y ya que entendí qué le tengo que decir, siempre pasarlo por el filtro de que edifique y de que sea de bien para la persona. No le voy a decir algo que no, porque lo que pasaría es que estoy abusando de esto, de este beneficio que tengo. Siempre debemos de poner ese filtro que sea para edificar. Me ha pasado que me despierto en la madrugada y soñé algo, me pasó hace un tiempo, soñé algo con personas específicas
y todo un sueño así muy elaborado. Esas personas no están en mi país, no las conocía, nunca les había hablado, pero las tenía en Facebook y solamente sabía un poquito de ellos. Entonces yo me despierto, no sé, a las 6 de la mañana y recuerdo el sueño y yo dije, no entiendo, o sea, no entiendo qué está pasando. Y lo que yo me puse a hacer es orar mi lenguaje especial. Y yo dije, yo no sé, pero tú sí sabes. Y me puse a orar y empecé a entender todo lo que soñé y lo empecé a escribir. Así, soñé esto. O sea, el espíritu me estaba diciendo las palabras exactas. Y dije, bueno, pues no los conozco, nada más los tengo en Facebook, ¿qué tengo que hacer? Y el espíritu me indicó todo. Entonces ya, pues agarré, les dije, tengo que hablar con ustedes y pues ya hicimos una videollamada. Yo les dije, yo no los conozco, pero pasó esto, así, y les empecé a decir todo. Y ellos pues estaban muy conmovidos porque no nos conocemos, no sabemos nada, y ellos me empiezan a decir, esto que nos estás diciendo, una noche antes yo no podía dormir por estar orando por esta respuesta. Y yo dije, Aleluya. bueno, y todo, Jesús. dice, esto, así. Y yo dije, bueno, aquí debemos entender que sí podemos escuchar la voz de Dios, pero pasarlo por el filtro de que vaya a edificar a la persona. Yo dije, ¿los va a edificar? No, pues sí los va a edificar. Yo no sé qué están pensando ellos, pero los va a edificar. Entonces, por eso decidí decírselos. Y ellos me estaban dando testimonio de que ellos estaban orando una noche antes por esto. Entonces dije, esto sin duda es de parte de Dios. No fue un invento mío, no fue mi cabeza, ni fueron mis nada. Entonces tenemos que pasar estos filtros para saber que lo que le voy a decir a alguien sea de beneficio para esta persona. No me voy a poner a orar y de repente decir, el espíritu me está diciendo que esto, y algo que no le beneficia a esta persona, y que le va a destruir a lo mejor, o que va a afectar en algo. Entonces debemos de estar muy atentos a este tipo de cosas, y claro que el espíritu te va a decir todo lo que necesitas, como hablábamos ahorita de la sanidad también. A veces yo no sé cómo orar por algo que físicamente me duele o físicamente se nota, o a lo mejor no vamos a otra persona que tiene un cáncer, esto o el otro. Yo siempre les digo, ora en lenguas. El espíritu va a saber qué palabras decir. Y yo no he tenido ninguna enfermedad así de ese tipo como las que hablábamos, pero hace algunos meses yo traía mucho dolor de garganta. Y pues ya saben que ahorita cualquier cosita, luego ya saben qué enfermedad es. Pero dije, no, yo no tengo nada. y yo traía mucho malestar en la nariz porque se vino el frío aquí. Entonces, yo siempre digo, lo único que sé hacer es orar en lenguas. Entonces, yo me acosté y yo me acuerdo, o sea, fue de una manera muy padre porque yo ya estaba dormida, pero yo sentía que mi espíritu estaba orando. Y no sé si les ha pasado, pero es de esas veces que dices, como que estoy con un ojo abierto y con el otro cerrado, o sea, con uno que estoy dormido y con el otro tú sabes que estás orando. Y yo sentía que estaba orando y de repente empecé a sentir así, o sea, como un escalofrío y mi espíritu decía, tú estás sana, o sea, tú estás sana. Y en la mañana me paré y como si nada, ya no tenía nada. Entonces, en cualquier enfermedad que puedas sentir, para los que están escuchando, cualquier síntoma, sí, a lo mejor el doctor te dijo que tienes X enfermedad, pero ponte a orar en lenguas y tu espíritu se va a poner de acuerdo con lo que el espíritu está diciendo, y tu espíritu está gritando que estás sano, que no tienes esa enfermedad que te dijeron. Tu espíritu te está diciendo que tú no tienes ese tumor, que tú no tienes ese cáncer, que tú no tienes lo que sea. Entonces, es un arma que tenemos, y eso es lo que yo hago. Yo prefiero orar en el espíritu y que mi cuerpo y todo se alinee a esto, mi alma, mis emociones, porque las emociones te empiezan a decir muchas cosas. Las emociones te empiezan a decir, busca en internet a ver qué dice de esa enfermedad, y ahí vas al internet, síntomas de no sé qué, y empiezas a buscar. Pero mejor ponte a orar en el espíritu, mejor ponte a orar y ponte de acuerdo con lo que dice tu espíritu, porque tu espíritu está gritando que está sano, tu espíritu está gritando que está alegre, que está feliz, que no tiene ninguna situación. Entonces, la mejor arma que tienes es esta, ponte a orar en el espíritu, deja que tu cuerpo, ya se cansó tu cuerpo, tus emociones ya se agotaron, pero el espíritu siempre te va a dar
esta respuesta y esa paz sobre todo, esa tranquilidad. Amén, amén. Aparte, venía a mi corazón también, ¿no? De que nosotros tenemos ese dominio sobre las lenguas y me parece importante porque yo puedo decir, oh, Mayara Bakataba, la Bashiva, la Bajaya, puedo estar hablando y puedo seguir hablando, Mayala, Mishere Behomar, y Mexkiti Pitukohoa. Y estoy hablando, ¿pero por qué? Porque no estoy razonando lo que estoy, o sea, es tan, una cosa tan sobrenatural, ¿no? Y puedo cantar, May Sharabai Kameremen Shahidse, Elei Maria Bakubare Manshurie, Alai Bere Mashki Serebakaya, Ebera Mieren Sakireni. O Baba Shiva Seva la Payera, O Monse que me hiere bellasi, O Baba Riele Mensa Corolaisha, Ebe Baishere Macarani. Gracias Jesús, bendito sea Señor, porque Él canta, Él adora, Él alaba, Él está en un momento intercediendo por causas que nosotros, como decimos, ni idea tenemos, pero Él es el que está, y en esta tarde creo que Él es el que va a mostrar al corazón de que el que esté con una mente abierta, pero con un corazón dispuesto, de que realmente estamos hablando de una verdad que edifica, que libera, que trae esa transformación de la cual hemos hablado toda la tarde, y que es algo verdadero, que no es algo que estamos contándole un cuento de hadas, ni de los súper poderosos, sí lo somos, pero por Él, por quien vive y por quien reina en nosotros Jesucristo, ¿no? Aleluya. Gracias Jesús. Amén, hermoso, realmente un tema maravilloso. Y gracias por este tiempo, Fabi, querida, siempre tan práctica, ¿no? Tan práctica y tan poderoso lo que dicen, ¿no? Creo que te lo dije en privado, te lo digo aquí en público, es hermoso lo que estás haciendo, hermoso lo que hacen con César del Ángel, que Dios los continúe usando mucho más. Son de mis preferidos, me encanta escucharlo a los dos, porque como dije, ¿no? Lo vuelvo a decir, algo práctico y poderoso, la verdad, no complicada, porque el evangelio es eso, son buenas noticias. Y este lenguaje especial está disponible para todos, ¿no? El requisito, Jesús, recibir a Jesús, creer en Él, recibimos al Espíritu Santo y lo tenemos, está, es solo comenzar a hablar. Algo hermoso que dijo Fabi, no por experiencia, cada uno es diferente, ¿no? Cada uno, no nos guiamos por experiencia, nos guiamos por su palabra. Y su palabra dice, ¿no? Que el que ora en lengua se edifica a sí mismo. Amén. Entonces, edifiquémonos, practiquemos, ¿no? Y te animamos, gracias a todos los que están mirándonos, recordarles que son 2 videos, que es una secuencia de este tema maravilloso, el lenguaje especial. Bueno, no sé cómo va a quedar, si en 2 o 3 videos, ¿no? Vamos a estar ahí compartiéndolo en orden, pero realmente va a ser un tiempo hermoso y es solo creerlo, es por fe, es por fe. Todo esto. Antes de terminar, perdón que te corte, pero es que no, claro. Mientras Roxana estaba cantando, esto es algo también para que las personas que nos están viendo, el Espíritu Santo nos da el discernimiento de las lenguas, podemos comprenderlo. Y mientras Roxana estaba cantando, ella estaba diciendo, tú eres nuestra herencia, tú eres el único digno de ser alabado, tú eres el coronado. No hay otro como tú. Y eso es realmente una alabanza que viene de nuestro espíritu alabando a Dios, alabando a Jesucristo. Y como decía Stephanie, te animamos a que simplemente donde estés, creas y le digas, Señor, yo quiero también entrar en esa intimidad, estrechamente, esa conversación íntima entre tú y yo. Y te aseguro que así como nosotros estamos creciendo en el Espíritu, esa vida abundante va a venir y te va a llenar más y más, con discernimiento, con revelación y con poder. Amén, amén, amén. Gracias por este tiempo.
Espero que disfruten este video y que crean y que practiquen. Amén. Gracias, Fabi. Amén. Muchas gracias. Fabi. Esperamos tenerte muchas veces más aquí en Gracias, Mi Corazón Fabi. de Mujer. Que Dios los bendiga. Amén.